En un trono de piedra fría, el rey Grey cerró los ojos por última vez rodeado de soledad. De repente, una luz blanca cegadora reemplazó el vacío eterno de la muerte. Unos gritos ahogados y una presión insoportable envolvieron todos sus sentidos. Grey intentó hablar, pero solo un llanto agudo y desesperado escapó de su garganta. Unas manos gentiles lo levantaron con una delicadeza que nunca había conocido. Una mujer hermosa con ojos llenos de lágrimas lo miraba como si fuera su tesoro más grande. La mujer lo llamó Arthur, y en ese instante comprendió que su vida anterior había terminado. Arthur pasó los siguientes meses observando este nuevo mundo desde su cuna de madera. Notó que su padre, Reynolds, hablaba con orgullo sobre algo llamado partículas de maná. Arthur decidió que no podía desperdiciar esta segunda oportunidad de ser alguien más que un arma. Comenzó a meditar todas las noches mientras sus padres dormían profundamente. Pudo sentir pequeñas motas de luz flotando en el aire, invisibles para el ojo común. El proceso de atraer el maná hacia su cuerpo era doloroso y extremadamente lento. Cada noche, Arthur guiaba esas partículas hacia su plexo solar para formar un núcleo. Mientras otros bebés solo balbuceaban, él ya estaba refinando su propia energía vital. Vio a su madre Alice usar magia curativa sobre una pequeña herida en su brazo. La luz verde era cálida y reconfortante, confirmando que este mundo era verdaderamente extraordinario. Arthur sabía que debía ocultar su progreso para no asustar a su nueva familia. Pretendía ser un niño normal durante el día, gateando y riendo con su padre. A veces, los recuerdos de las batallas sangrientas de su vida pasada lo atormentaban. Pero el calor del abrazo de Alice siempre lograba disipar sus sombras internas. A los 3 años, Arthur ya podía leer los libros de la biblioteca familiar en secreto. Aprendió sobre los diferentes tipos de magos, emisores, aumentadores y conjuradores. Él decidió que dominaría ambos estilos de combate para ser invencible. El núcleo de maná en su pecho estaba casi completo, vibrando con una energía contenida. Un día, mientras sus padres estaban fuera, Arthur decidió forzar la etapa final. La presión atmosférica dentro de la casa comenzó a cambiar violentamente. Sintió como si 1000 agujas de cristal se clavaran en su pecho simultáneamente. Arthur rugió internamente, negándose a ser derrotado por su propio poder. Con un estallido sónico, el núcleo de maná finalmente se estabilizó en su interior. El pequeño niño cayó al suelo, jadeando pero con una sonrisa de satisfacción. Escuchó los pasos apresurados de sus padres regresando a la casa tras el ruido. Reynolds y Alice se quedaron petrificados al ver el desorden y a su hijo en el centro. Su padre se acercó y puso una mano sobre el pecho de Arthur, incrédulo. «Él ya ha despertado su núcleo», gritó Reynolds con una mezcla de terror y alegría. Desde ese día, el entrenamiento de Arthur comenzó de manera oficial bajo la supervisión de su padre. Arthur aprendió a mover el maná a través de sus canales para aumentar su fuerza física. La vida en la casa de los Leywin era perfecta, llena de amor y descubrimientos constantes. Sin embargo, Arthur sabía que la paz no duraría para siempre en un mundo tan vasto. Rumores de bestias acechando los caminos comenzaron a llegar a los oídos de su padre. Decidieron que era hora de viajar hacia la gran ciudad para buscar mejores oportunidades. Mientras empacaban, Arthur sintió un escalofrío que no provenía del viento frío. El viaje los llevaría a través de las traicioneras montañas de los Grandes Claros. Una sombra masiva cruzó el cielo, ocultando el sol por un breve segundo. Arthur miró hacia arriba y vio algo que desafiaba toda lógica, incluso para un rey. «Agárrense fuerte», gritó su padre mientras los caballos relinchaban de terror absoluto. Desde los riscos, un grupo de bandidos armados con magia oscura bloqueó su camino. Arthur saltó del carruaje, sintiendo que su maná respondía instintivamente al peligro. Una explosión de fuego golpeó el suelo justo donde estaba su madre Alice. El suelo bajo los pies de Arthur comenzó a desmoronarse hacia el abismo profundo. Mientras caía al vacío, Arthur vio el rostro horrorizado de su madre alejándose rápidamente. En la oscuridad del fondo del acantilado, un par de ojos dorados gigantes se abrieron de repente. Tras su despertar inicial, Arthur comprendió que este mundo demandaba una fuerza mucho mayor que la de su vida anterior. La noticia de un viaje hacia la gran ciudad de Shirus llenó el hogar de los Leywin de una energía vibrante.
sus padres decidieron que era hora de que Arthur viera el mundo exterior bajo la protección de viejos amigos. Fue entonces cuando conoció a los Twin Horns, un grupo de aventureros de renombre liderados por la carismática Helen Shard. Cada miembro del grupo desprendía una presión de mana que Arthur analizó con su mente experimentada. El viaje comenzó con risas y anécdotas de batallas pasadas que resonaban en los bosques. Durante las noches de campamento, Arthur no descansaba, sino que entrenaba sus canales de mana en secreto. Él sabía que su cuerpo infantil era su mayor limitación y debía fortalecerlo antes de llegar a la capital. Un día, una banda de bandidos intentó emboscarlos en un paso estrecho de la montaña. Los aventureros reaccionaron con una coordinación asombrosa que dejó a los atacantes en retirada. Arthur observaba cada movimiento, asimilando las técnicas de combate de este mundo. Sin embargo, el verdadero peligro no vendría de hombres, sino de las profundidades de las montañas del gran alcance. Un grito desgarrador rompió el silencio de la tarde mientras cruzaban un puente de piedra natural. De las sombras emergió una bestia de clase alta, un acechador de las cumbres con garras como cuchillas. La formación de los Twin Horns se rompió ante la velocidad inhumana del monstruo. Reynolds intentó proteger a su esposa, pero la presión de la bestia era asfixiante. Arthur sabía que si no intervenía, su nueva familia sería aniquilada en segundos. El niño lanzó un proyectil de mana concentrado que impactó directamente en el ojo de la criatura. Todos se quedaron atónitos al ver el poder destructivo que emanaba de un pequeño de 4 años. La bestia, herida y enfurecida, fijó su odio enteramente en Arthur. Un golpe masivo del monstruo desestabilizó el suelo bajo los pies del joven mago. En lugar de huir, Arthur usó su última reserva de energía para empujar a su madre hacia la seguridad del camino. Con una última sonrisa triste, el niño se dejó caer al vacío mientras la bestia se lanzaba tras él. El grito de Alice resonó por todo el cañón, pero Arthur ya había desaparecido en la niebla espesa. Durante la caída, el viento cortaba la piel de Arthur mientras la gravedad reclamaba su pequeño cuerpo. En medio del caos, su mente de Rey Grey tomó el control para mitigar el impacto inminente. Un amortiguador de aire creado en el último segundo evitó una muerte instantánea contra el suelo rocoso. Cubierto de sangre y moretones, Arthur se arrastró por el suelo de una cueva desconocida. El silencio absoluto del lugar era más aterrador que el rugido de cualquier monstruo. No puedo morir aquí, susurró para sí mismo, recordando la cara de su hermana recién nacida. De repente, un rastro de mana puro y antiguo comenzó a guiar sus pasos hacia lo profundo. La arquitectura de las paredes cambió, mostrando relieves de criaturas que nunca antes había visto. El aire se volvió más pesado, cargado con una presencia que hacía que sus vellos se erizaran. Al final del pasaje, se abrió una enorme cámara iluminada por una luz dorada sobrenatural. En el centro de este jardín subterráneo descansaba algo que desafiaba toda lógica. Un gruñido bajo hizo temblar el suelo, indicando que el lugar no estaba deshabitado. Una voz antigua y poderosa resonó directamente en su mente, llamándolo por un nombre que no era el suyo. Arthur se dio cuenta de que su caída no había sido un accidente, sino un destino predeterminado. La figura que emergió de la luz no era un monstruo, sino algo mucho más legendario y peligroso. Arthur retrocedió mientras una garra gigantesca se extendía lentamente hacia él, envolviéndolo en una luz cegadora. Justo cuando la luz estaba a punto de consumirlo, una voz femenina susurró: «¿Has vuelto, Rey?». Arthur abrió los ojos lentamente para encontrarse en una caverna iluminada por cristales antiguos. Ante él se alzaba una figura imponente cuya presencia hacía vibrar el aire mismo. La criatura se presentó como Sylvia, un dragón que había estado esperando su llegada. Sylvia explicó que Arthur poseía una afinidad con el maná que superaba los límites humanos. Ella reveló que sus heridas eran mortales y que su tiempo en este plano se estaba agotando. En un acto de fe absoluta, Sylvia decidió confiarle su núcleo y su voluntad a Arthur. El proceso de asimilación fue un tormento que quemaba las venas del joven niño. La energía del dragón comenzó a fusionarse con el núcleo de maná de Arthur, transformándolo para siempre. Sylvia entregó un último regalo, un huevo de dragón que Arthur debía proteger con su vida. Con un último susurro de aliento, el gran dragón se desvaneció en partículas de luz.
Arthur quedó solo en la inmensidad de la cueva, rodeado únicamente por el silencio. Él sabía que no podía volver a casa todavía, pues su nuevo poder requería control. Pasaron los meses mientras Arthur practicaba el combate físico y la manipulación de elementos. Sus hechizos de fuego y agua se volvieron más devastadores con cada día que pasaba. El huevo que Sylvia le confió comenzó a emitir latidos rítmicos y cálidos. Un día, la cáscara se rompió para revelar a una pequeña dragona de color negro profundo. Arthur decidió llamarla Sylvie, en honor a su madre y mentora caída. Juntos, el joven mago y su compañera salieron finalmente a la superficie del continente. Durante su viaje de regreso, se enfrentaron a bestias de maná de rango superior. Arthur los derrotaba con una frialdad y precisión que recordaba a su vida como el Rey Grey. Sylvie demostró ser una aliada valiosa, utilizando sus habilidades para curar y confundir a los enemigos. Arthur se dio cuenta de que su cuerpo había crecido y su voz se había vuelto más profunda. El rastro de su familia lo llevó finalmente hacia las puertas de la capital. El miedo al rechazo o al olvido cruzó su mente por un breve instante. Reconoció los rostros de los Twin Horns custodiando la entrada principal. Se acercó con paso firme, ocultando su verdadera identidad bajo una capa desgastada. Los guardias lo detuvieron, exigiendo saber quién era este forastero con una bestia mágica. Arthur simplemente bajó su capucha, revelando sus ojos llenos de sabiduría y poder. Los miembros de los Twin Horns dejaron caer sus armas al reconocer las facciones del niño que creían muerto. Un grito desgarrador rompió el silencio cuando su madre lo vio desde el balcón. El reencuentro fue una explosión de lágrimas y abrazos que borraron años de angustia. Su padre, Reynolds, lloraba abiertamente mientras golpeaba el hombro de su hijo ahora más fuerte. Arthur sintió por primera vez en 2 vidas lo que significaba pertenecer verdaderamente a un hogar. Presentó a Sylvie como un nuevo miembro de la familia, ante el asombro de todos. Esa noche, Arthur les contó una versión simplificada de su entrenamiento y su encuentro con Sylvia. Él sabía que el mundo exterior se volvía cada vez más peligroso y debía estar preparado. Con el poder del dragón en sus venas, Arthur juró que esta vez no perdería a nadie. El Rey Grey había muerto, pero Arthur Leywin acababa de nacer de verdad. La paz reinó en la casa de los Leywin mientras las heridas del pasado comenzaban a sanar. Su viaje apenas comenzaba, pero Arthur ahora caminaba con la fuerza de un dragón y el corazón de un hijo.